Desde pequeños hemos escuchado hablar sobre los pecados capitales, pero ¿sabemos qué son? ¿A qué se refieren? ¿Se pueden ver solo desde el aspecto moral o tienen alguna influencia en nuestras relaciones humanas? Hola, muy buen día. Soy Leonel Grimaldo Salazar de psicólogoalamano.com. Desde pequeños hemos escuchado hablar de los pecados capitales, pero ¿sabemos qué son? ¿A qué se refieren? ¿Solo se pueden observar y estudiar desde el aspecto moral o tienen alguna influencia en nuestras relaciones humanas? Hoy es el audio número 3 sobre los pecados capitales vistos de una manera terapéutica. En el primer audio recordamos que los pecados eran considerados vicios, desviaciones de la conducta humana que llevan al descontrol de la misma y a la corrupción del alma. En el audio número 2 veíamos la soberbia, entendida como la creencia o consideración de que uno mismo es mejor y está por encima de los demás. Hoy vamos a hablar sobre la envidia, dice la escolástica. Y recordemos que cuando hablo de escolástica hablo de los pensadores de la Edad Media. Hay hombres a los que pesa todo el bien que tiene el prójimo, porque con ello piensan que quedan ellos menguados, como si el bien del otro y la honra que se les hace, se les quitara a ellos. En esta definición, en la que se hace bien patente cómo el individuo está pendiente de los bienes de los que disfruta el otro, tenemos la clave de lo que significa también el trastorno paranoide, es decir, la percepción amenazadora del otro como usurpador del bien supremo. En este caso estaría hablándose del amor de Dios, el amor del Padre. Pero tras esta proyección amenazadora se esconden las instancias hostiles hacia el Padre que el individuo identifica con el otro, en cuanto que el otro, como elegido del Padre, está más identificado con él. Es decir, el odio es hacia el Padre, pero como no me puedo enfrentar hacia ese Padre, entonces odio a aquel a quien el Padre elige. Y esto es lo que se presenta en la tragedia bíblica de Caín y Abel. El odio de Caín hacia Abel no es más que un desplazamiento del odio al Padre visto como objeto persecutorio. En este caso puede ser el odio hacia Dios, por cuanto Caín siente que Dios lo persigue. La envidia solo existe en función de un otro, y lo paranoide implica un patrón de desconfianza y suspicacia, que interpreta maliciosamente a los otros al proyectar en ello las instancias hostiles del sujeto. Se cuestionan las intenciones de los demás, la lealtad, la fidelidad y los sentimientos que ese otro a quien se envidia por poseer aquellos bienes de los que se carece y a los que se cree merecedor. Y en este juego especular del bien del otro, que es el reflejo del bien que el sujeto desearía poseer y que interpreta maliciosamente que le ha sido robado, sin ver que no se atreve a disfrutar del mismo, precisamente para no identificarse con el otro odiado. La envidia es sobre el bien, pero si se llegara a tener ese bien, tampoco lo va a disfrutar porque se parecería al que esa persona odiaba. Y junto a ello la profunda tristeza de la incapacidad de amarse a sí mismo, para poder amar en el otro el reflejo del yo. Y el odio y la tristeza son pecados, y es rivalidad fraterna con respecto a un Padre Dios al que se ama y se teme como objeto supremo de una pulsión imposible y culpable. Envidia viene del latín invidia, invidere. Significa literalmente mirar a alguien, fijar la vista en alguien, clavar la mirada.
Por eso Dante Alighieri en la obra de la Divina Comedia colocaba a los envidiosos en el infierno, con los párpados cosidos para que no pudieran ver. Se envidian los bienes ajenos que el otro tiene y yo no, y por esta razón se fija la atención en él. Se le envidian los bienes tangibles o materiales, heredados o adquiridos, la casa, el coche, los viajes, la pareja, los hijos, el trabajo. También se envidian los bienes intangibles o simbólicos, innatos o alcanzados que tienen un valor social, la fama, la belleza, el éxito, etc. La comparación es la operación mental previa que desencadena la envidia. Si otro lo puede tener, ¿por qué yo no? Puedo estar muy contento y conforme con mi situación en la vida hasta que se me compara con la del vecino. Comparar es buscar la paridad, la igualdad de uno con el otro. Alguien se siente inferior porque no tiene lo que tiene otro, o no en el mismo grado, o no es de la misma cualidad. La comparación pone de manifiesto una iniquidad, una falta de equidad, es decir, una desigualdad percibida. Esta desigualdad puede ser objetiva o no, pero lo esencial es que sea percibida como tal por una de las partes. La psicología clínica de la envidia aparece en los celos. Un caso particular de envidia lo constituyen los celos, un deseo muy intenso que consume los celos como un calco de la envidia, pero aquí el bien ajeno deseado hace referencia a los afectos. Lo que se envidia es el amor, la preferencia o la elección del otro, como prefería Dios los sacrificios de Abel a los de Caín, lo que llevó finalmente a Caín a matar a su hermano Abel. En los celos siempre aparece una tercera persona, formando un triángulo amoroso. Las personas implicadas pueden estar unidas entre sí por lazos preexistentes, como padres, hijos o hermanos, o pueden generarse tras la aparición de una tercera persona ajena a la relación, por ejemplo en el caso de una infidelidad, o incluso entre los esposos ante el nacimiento de un hijo, al que se le presta más atención al hijo que a la pareja. En la parábola del hijo pródigo, ver Lucas capítulo 15 versos 11 al 32, el hermano mayor experimenta celos porque a la vuelta de su hermano pequeño, que se ha gastado toda su herencia en malas compañías, es agasajado por el padre, mientras él considera que no ha recibido el mismo trato. Al quejarse ante él porque nunca le ha hecho una fiesta como esta, el padre le responde: «Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano lo dábamos por muerto y está vivo, se había perdido y ha sido hallado». Así, la envidia es entendida como la fijación del foco atencional en las propias carencias y en las cualidades o bienes que otros poseen, comparándose continuamente con ellos. Dentro de esta clasificación podemos encontrar entonces, por una parte, como ya lo mencionábamos, el trastorno paranoide, el estarse comparando continuamente con los demás y el estar desconfiando continuamente de los demás. Pero también podemos encontrar la vigorexia, es decir, la obsesión por alcanzar más tono muscular, la anorexia, la obsesión por adelgazar, que aunque podríamos relacionarlos con los trastornos de la conducta alimentaria, la persona que los padecen sienten en el fondo una insatisfacción profunda con su imagen personal. Si otro lo puede tener, ¿por qué yo no? Y ante este punto de comparación con los demás, se pierde la dignidad, se pierde la paz, se pierde el camino del proyecto personal de vida por estar comparándose con el proyecto del otro, y se pierde todo. Finalmente, mis datos los pueden encontrar en www.psicologoalamano.com.
Ahí está mi número celular, ahí está mi contacto de WhatsApp, mi contacto de correo electrónico. Si usted tiene un tema que de pronto le gustaría que en medio de estos cortos audios fuera tocado, envíeme un mensaje por interno y con mucho gusto trataré en lo posible de investigar, poder organizar un audio según lo que usted desee. Pero también si usted necesita una terapia, allí puede encontrar mi perfil y me puede contactar. También es importante tener en cuenta que estos audios son generales, pero si usted conoce a alguien que le pueda servir estos audios, compártaselo con toda la tranquilidad. ¡Feliz día para todos!